Vamos ahora a hablar sobre la evaluación de una función y es muy importante entender esta parte. Entonces, la evaluación de una función. Comencemos con el ejemplo 1. Me están definiendo la función f como 1 menos 3x siempre y cuando x pertenezca a este intervalo. Es decir, este es el dominio aquí. Este es el dominio de f. El intervalo menos 1, 3, abierto en 3 y cerrado, perdón, abierto en menos 1 y cerrado en 3. Entonces me piden evaluar estos números. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues simplemente darle el valor que esté acá a la x. O sea, voy a cambiar la x por este número. Entonces note, por ejemplo, aquí que f de 0, pues sería 1 menos 3 por 0. Allí donde está la x voy a reemplazarla por este valor. Y esto entonces pues sería 1. Note que en este caso me piden f de 1. Y f de 1 no lo puedo evaluar. No lo puedo evaluar porque dice que el dominio de esta función es el intervalo abierto en menos 1 y cerrado en 3. O sea, el número menos 1 no vive ahí, así que esta cosa no está definida. Porque el número menos 1 no pertenece al dominio de la función. f de 3, f de 3 sí vive, ¿sí? El 3 sí vive en el intervalo. Así que ese sí lo puedo evaluar, pero este no. f de 3 simplemente entonces sería cambiar la x por 3. Esto sería 1 menos 9 que me da menos 8. Y f de 10, pues tampoco lo puedo evaluar porque el 10 no está acá. Entonces esta cosa no está definida. Listo, la misma razón. El 10 no pertenece al dominio de f. Vamos con este de acá. Note que he colocado básicamente la misma función para llamar la atención justo en eso. Entonces ahora me dan una función g cuya fórmula, ¿sí?, es la misma de la función f, pero el dominio en este caso es distinto. El dominio de g serían todos los números reales. G de 0, entonces una vez más, es cambiar la x por 0, entonces 1 menos 3 por 0, y pues esta cosa me da 1. G de menos 1 lo puedo evaluar porque menos 1 sí vive aquí en el conjunto de los números reales. Entonces G de menos 1 pues sería 1 menos 3 por menos 1 y esto sería 3 y 1, 4. G de 3 lo puedo evaluar también, dándome esto menos 8. Y G de 10 sí lo puedo evaluar a diferencia del otro. Entonces 1 menos 30 menos 29. Entonces note que ellas coinciden en los valores donde se pueden evaluar, es decir, ellas coinciden en todo el intervalo menos 1, 3. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Pues primero la evaluación, que es simplemente esta acción de usted reemplazarle, de darle un valor a la x. Segundo, mostrarle que es posible que se parezcan y no ser la misma cosa. Esto es una función totalmente diferente a esta. En pocas palabras, dos funciones van a ser iguales si solo si tienen la misma, digamos, relación y el mismo dominio y codominio. Necesito que todo sea igual, si no, no van a ser igual, aun cuando luzcan parecidas. Aquí está la conclusión de nuestro ejemplo previo. Si dos funciones son iguales, si solo si tienen el mismo dominio, rango y la misma regla de asignación, es decir, asignan la misma imagen a cada elemento del dominio. En consecuencia, nuestras funciones previas no son iguales, aun cuando se parezcan mucho. Nuestro tercer ejemplo de evaluación, pues es una función a trozos o una función definida por secciones. F de x se evalúa 1 menos x siempre y cuando el x, o sea, el elemento que usted coloque acá, sea un número menor o igual que 1. Pero cuando ese elemento que está acá, ese x es mayor que 1, ella se comporta como x al cuadrado. Entonces me piden evaluar 1. Entonces, yo lo que primero debo hacer es verificar dónde cae 1. Si 1 cae aquí o cae acá.
Claramente 1 es menor o igual que 1. Entonces estoy en esta rama. Luego f de 1 sería por aquí. 1 menos 1 quedaría x, daría 0. Es decir, estoy dándole el valor a x, estoy dándole el valor 1. F de 2. Entonces, para yo saber cómo evaluar a f en 2, necesito verificar si 2 está en este conjunto o en este conjunto. Entonces, 2 no es menor o igual que 1. 2 es mayor estricto que 1. Luego, f de 2 lo debo evaluar usando esta función. O sea que f de 2 sería 4. Y f de menos 2, pues menos 2 como es un número menor que 1, entonces debo usar esta evaluación y sería 1 menos 2 y esta cosa me daría 3. Esto es un ejemplo de una función definida a trozos. Vamos ahora a hablar del dominio de una función. Para poder determinar esta pregunta de encontrar el dominio de una función, quiero que usted piense en el conjunto de valores admisibles que admite la función. Si lo relaciono con lo de antes, pues es cuál es la materia prima que yo le puedo meter a mi máquina. Entonces, ese conjunto de valores admisibles va a darle el dominio, o equivalentemente usted podría pensar, bueno, ¿y cuáles son los no admisibles? O sea, ¿cuáles son los puntos problema donde yo no puedo evaluar mi función? Para concluir diciendo que el dominio entonces va a ser todos los números reales, excepto estos punticos que yo no puedo evaluar. Esa puede ser una forma de razonar para determinar el dominio de una función. Entonces comencemos. Solución. Vamos con el 1. Recordará que la función raíz, que en algún momento la habrá visto, la raíz, quizá no la vio como función, la raíz, necesito que lo que esté acá adentro sea mayor o igual que 0. Si todo lo que está acá adentro debía ser mayor o igual que 0 para que la raíz cuadrada del número existiera, por lo menos en los números reales. Así las cosas, si yo tengo f de x igual a raíz de x más 7, entonces usted lo que necesita es que lo que esté acá adentro, o sea, x más 7, sea mayor o igual que 0. Y a continuación debo resolver esta desigualdad del lineal. Luego, x debe ser mayor que menos 7, mayor o igual que menos 7. Por lo tanto, el dominio de f sería esto, lo que lo vamos a escribir como un conjunto. Esto escrito en notación de conjunto, pues vendría siendo menos 7 infinito. ¿Sí? Estos son las x admisibles, el conjunto del dominio para esa función. En la segunda, recordará que usted, cuando tiene una expresión de este estilo, usted no puede dividir por 0. Digamos que esta es la expresión base, 1 sobre algo. La división por 0 no está definida. Luego, cuando usted tiene g de z, g de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos x, pues lo que yo necesito es que el denominador no vaya a ser 0. Entonces requerimos que el denominador sea diferente de 0. Bueno, pero resolver ecuaciones igual a 0, diferentes de 0, pues quizás yo no las sé resolver. Entonces, ¿qué le parece si me pregunto cuándo esa cosa es igual a 0? Estos serían los puntos problema, de manera que yo voy a concluir el dominio de G diciendo, pues van a ser todos los números reales excepto estos, que estos se me anulan. Y resolver esta ecuación igual a 0 sí lo podemos hacer. Digamos que hay teoría para esto. ¿Sí? Entonces aquí recordará que el producto de dos números es igual a 0, el producto de dos números reales es igual a 0, sí, solo si alguno de ellos es 0.
Y de aquí a aquí es factorizado. Luego, de aquí se sigue que o x es 0, que es el primer factor, o x menos 1 es 0, y de donde obtengo que x igual a 1. Así que estos son los puntos, 0 y 1 son los puntos que hacen que esto sea 0. O sea, son mis puntos problema. En conclusión, el dominio de G va a ser todos los números reales, excepto el número 0 y el número 1. Por favor, note cómo lo escribo. Sí, esto es conjunto. Aquí no es un intervalo. Yo no le estoy arrancando un intervalo, sino solamente el conjunto que contiene los elementos 0 y 1. Todos los reales, excepto el 0 y el 1. Ese vendría siendo el dominio de esa función G. Ahora, vamos al dominio de la función H. He querido que esta y esta que tengan cierta relación para combinar los problemas. Mire que la función H tiene una división, pero también tiene una raíz. Tengo dos tipos de problema allí. Entonces, en este caso, lo que está abajo no puede ser 0, porque estaría dividiendo por 0. Y lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Ciertamente, para que entre en la raíz puede ser 0, como ya le dije, pero lo que pasa es que la raíz de 0 pues es 0. Entonces no me va a dejar dividir. En consecuencia, yo lo que necesito aquí es que x más 3 sea mayor estricto que 0. Insisto, si lo dejo que sea 0, entonces me daría, por ejemplo, raíz de 0, y raíz de 0 es 0, así que me quedaría división por 0, y eso está mal definido. Esto es equivalente a decir que x es mayor que menos 3. Y esto escrito como dominio, como conjunto, pues sería el intervalo abierto en menos 3 hasta infinito. ¿Listo? Aquí estoy diciendo que el menos 3 no lo estoy tomando. Y eso sería, digamos, la forma en cómo se determinan los dominios de una función. Eso es todo.